está ahí? En la SEC entienden que trabajar y estudiar no es fácil. Están conscientes de que ser un mejor profesional debe estar al alcance de todos. Ven y conoce sus carreras, la accesibilidad de sus campus, su excelente formación académica y un sistema de pagos flexible. La educación que sueñas a tu alcance. Ah, y no te olvides, matrícula a costo cero para alumnos nuevos. Universidad SEC. Educación al alcance de todos. Conoce más en uisec.cl o al 649-80.000. Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro con David Rojas Ludueña, con quien vamos a hacer otra edición de Mística Realidad. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. Una tarde agradable, con sol rico. Pero media compleja ya esta tarde, porque empiezan a ser como... Yo ando como que me quiero resfriar, dicen por ahí. Como que... Yo creo que no deberías querer. No, sí, por supuesto. Hay que prender una vela verde para la gente que se quiere sanar, idealmente los días jueves, que es el día verde, el día de la sanación, y tienen que imaginar su cuerpo completamente verde. Pero sí, hay varias gente que está como en la misma sensación, como que se quiere resfriar, como que su cuerpo tiene miedo. Como que no se quieren resfriar, se van a resfriar, Claro. o sienten que se van a resfriar. Claro, como Nadie quiere resfriarse. Hay Oye, gente que sí, para tener hablando una de... licencia. Sí, me acordé de los números. De ser la semana, 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, de la luz. Hay hartos 7 ahí, ¿eh? Hay hartos 7, hay hartos 12, hay hartos 11, hay hartos 3, hay hartos 4. Por ejemplo, todos los aspectos creativos de la vida están relacionados con el 4. Ya, pero prometimos que... no nos dispersemos. Prometimos que esta semana íbamos a hablar de las generaciones, ¿no? Pero tú empezaste... Sí, lo que pasa es que como hablaste del jueves, que era el color verde y ese tipo de cosas, está con ¿cómo se llama? Me quedé pegado en eso del color verde, arcoíris 7, ¿te fijas? Sí. Es como eso. Por eso me quedé pegado Sí. con la numerología que hablamos la semana pasada. Hay hartos 7, hartos 4, como te decía, hartos 3, hartos 12, hartos 11. Y uno se va fijando en esa cantidad de números en relación a que uno va experimentando o simplemente va descubriendo ciertas cosas. Recordemos que el desarrollo emocional, el desarrollo psicoespiritual o este proceso en el cual estamos todos avanzando es un proceso súper individual. Entonces nosotros lo que hacemos en este programa y lo que hacen muchos terapeutas en su casa o en sus propios lugares de consulta, claro, es aportar el avance individual. Entonces cada uno va a ir descubriendo. Amigos que nos escuchan, siempre que ustedes sientan que descubren algo, de verdad ustedes lo descubren, no sientan que están volviéndose locos, lo están descubriendo. Aunque haya aparecido un Santo Tomás de Aquino antes que lo haya escrito, no importa, uno lo descubre. Es su propia teoría, porque en este desarrollo no hay un guía maestro. Habemos varios, todos somos guías de todos. Sí, bueno, uno no descubre la rueda finalmente, uno descubre procesos propios. Por supuesto, pero esa es su rueda. Claro, y que en el fondo es como que uno cuando ya los descubre dice, si esto en realidad es como súper común, o es, pero en el fondo es lo personal. Claro. Recuerden que nos pueden llamar a un teléfono para hacerle preguntas a David, es el 22483-7387. Si desean hacer una consulta al tarot, llámenos y David les va a responder lo que ustedes Y ahora que necesiten. estamos también hablando de los números, si tienen algún número que se les repite en la vida, si tienen algún número que les llama mucha atención, por ejemplo, yo siempre vivo con casas que suman 10. Ya. También pueden llamarnos ahora que estamos hablando de los números, no solo para hacer preguntas al tarot, sino que también para consultarnos acerca de por qué se me puede repetir tanto el número. Claro, el número del celular, por ejemplo. El número celular, a mí todas las sumas me dan 11 los números celulares. ¿Sí? Mira tú, no, a mí sí me repiten harto los 7. Lo reconozco. Claro. Oye, y vamos a hacer un pequeño resumen, porque la semana pasada estuvimos un poco como dispersos con el tema de la numerología tibetana. Entonces, como para explicarle a la gente de qué se trata oficialmente, la numerología tibetana es una radiografía de nuestra propia alma y de nuestra propia alma eterna.
de alguna forma, en donde también se dan situaciones específicas de esta propia vida, como les comentábamos, hay etapas de la vida, de los 0 a los 28, de los 29 a los 48 y de los 48 en adelante, hasta como los 64, de ahí aparecen. Son diferentes números los que nos dirigen o nos gobiernan en esa etapa. Y que en la numerología tibetana uno puede descubrir tanto cosas como de su interior, me refiero a situaciones que uno no ha logrado desarrollar completamente. También uno puede descubrir cosas de sus vidas pasadas. Dentro de esos periodos. O a través de los números. A través de los números. También uno puede descubrir situaciones familiares o cuáles son los trabajos que tiene que hacer uno en relación a la familia. Y también aparece en la numerología tibetana, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que te pueden aparecer durante las diferentes etapas, o cuál es la enfermedad que vas a poder tener o que vas a tener durante toda tu vida, cuáles son las situaciones en las cuales te vas a tener que enfrentar. Es muy, muy, muy completa. Un estudio completo de la numerología tibetana. Alguien aprender significan 7 años de la vida como mínimo. Entonces los animo como para ir investigando acerca de la numerología, los diferentes tipos de numerología, porque es súper interesante ver cómo nos ayudan a conocernos al final del día. Y la numerología tibetana, no sé, ¿existen libros o algo que la gente pudiera Mira, acceder? cuando yo hice el taller precisamente de numerología tibetana, mi maestra de numerología tibetana, que ya estudió medicina en el Tíbet, además de ser médico de la Universidad de Chile, dice que nos comentó que la los últimos secretos. Porque como también comenté la semana pasada, el significado de los números los recibe su santidad el Dalai Lama bajo inspiración. Entonces tampoco es como que estén anotados en alguna parte, en alguna biblioteca, todos los significados, sino que a medida que se van necesitando, van apareciendo. Y me cansé, estoy hablando como muy rápido. Pues te hiperventilaste. Me hiperventilé. Claro, no, bueno. Y no hay información, eso es parte de la mística, no hay información concreta, claro, parte porque de la todavía mística está... del cuento, es decir, no sé, el Dalai Lama recibe por inspiración divina los significados de los números, porque seguramente lo hacen estudiar harto. Una vez que ya descubren quién es, por supuesto, seguramente lo hacen estudiar mucha numerología, y a lo mejor no es tan elevada la sabiduría, sino que en el fondo sobre la base de es lo su que matriz, tiene que aprender, claro. Puede ser, pero yo me quiero creer con que es más bonito pensar, que le llegó una inspiración, así como nos llega a nosotros, a todos nosotros nos llegan las inspiraciones diferentes. Paréntesis, Osvaldo, quiero agradecer a Francisca Basualto, una terapeuta de Concepción que nos escucha siempre. Ya. Una señora muy, muy simpática, tiene 3 hijos, ella es muy guapa y sus 3 hijos son muy, muy, muy bellos también. Y ella hace la numerología de Pitágoras, y me hizo la carta numerológica de Pitágoras. A ti, personal. A mí personalmente. Así que si alguien quiere contactarla, están todas las redes sociales también. Ella es una cosa preciosa, como decía un personaje por ahí. Bastante interesante. Seamos generosos. ¿Cómo es su nombre? En Facebook, Francisca Basualto. Basualto. Sí. Ya. Ella es de Concepción, y la numerología de Pitágoras la pueden hacer en línea, la pueden hacer a distancia, no es necesario tenerla presencialmente. Así que les paso el dato, es sumamente interesante esa revisión. Ya, pues si quieren saber algo de su vida a través de los números, existe la numerología pitagórica. Pitagórica, sí. Y ahí tenemos una experta que es Verónica Basualto. Francisca Basualto. Perdón, Francisca. ¿Por qué te dije Verónica? Porque tú siempre tienes problemas con los nombres. A mí me dices Daniel, no sé por qué. Como que si conocieras a tanto Danieles. No, poco. Bueno, pasemos a nuestro tema. Pasemos al Hoy tema. día íbamos a hablar, tú me dijiste, prepárate por las generaciones. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas que yo había contado de que el karma, que es lo negativo, lo que tenemos que aprender, está marcado en el día y en el mes de nacimiento? Entonces el dharma, que es las capacidades, las cualidades o los talentos que tenemos para hacer el aprendizaje en esta vida y para desarrollarnos como alma en las vidas futuras, está marcada en el año de nacimiento. ¿Qué tiene esto de interesante, me preguntarás tú? ¿Qué tiene esto de interesante? Qué buena pregunta. Lo interesante es que efectivamente, como el dharma, se marca en el año,
todas las personas que nacemos en el mismo año, y por lo mismo, todas las personas que nacemos en la misma década, tenemos cualidades y capacidades similares para superar los karmas. Que son las famosas Que generaciones. son las famosas generaciones. Ya, Siempre o sea, uno escucha en el colegio así como, oye, ¿cachaste que la generación como el 83 era como súper buena onda, los cabros eran inteligentes, eran como bien vivaces? Ya, eso es porque todos de alguna forma tenemos un talento similar o un talento en común. Por lo mismo, uno también cuando genera un grupo de amigos, y te fijas, generalmente, bueno, no en tu caso, pero en la gran mayoría de los casos de la gente normal, Ay, gracias. se relaciona con gente de su misma generación, porque Claro. tienen temas en común y tienen capacidades y cualidades en común. Sí. Entonces, muy interesante verlo esto, que es lo que quiero que conversemos, porque existen las generaciones que les vamos a ir explicando qué significa cada uno, numerológicamente, y tú como eres un experto también en las generaciones sociológicas, Experto no, pero uno pero puede has estudiar pasado un al menos por poco, 3 claro. o 4. Partiste siendo una y ya va en la tercera. Ya voy, claro, voy como en la tercera. Eso me lo dijo el psicólogo, no fui yo. Entonces, para que vamos haciendo como la comparativa entre cuál es el aspecto sociológico de una generación y cuál es la carga dharmática de la misma generación. ¿No sé si te tinca la dinámica? Ya, veamos eso, y sobre todo para la gente que está viviendo actualmente y que les interesa saber con qué contarían, en el fondo, como para vivir los procesos que les toque vivir, o pagar los karmas que tenga que pagar. Claro, y además son nombres sociológicos que están dando harto vuelta este último tiempo. Son nombres sociológicos como los baby boomers, como los millennials, la generación X, la Y, la Z, etcétera, etcétera. Y hay harto. Hay harto paño donde cortar. Sí, sí. Bueno, antes de que empecemos directamente ya a hablar sobre las generaciones, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, Súper. David, con Simple Red. Qué bueno. You don't know me by now. You will never, never, never know me. All the things that we've been through, you should understand it like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited. I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you will never, never, never know me. We all got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together, or we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, if you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If
Si no me conoces ahora, nunca me conocerás. Esa es la canción, ¿no? Sí, buena canción. Muy buena canción. ¿De qué años eran ellos más o menos? Era como el 80, ¿no? Del 80, pero del 80 ya estaban actuando, o sea, ellos nacieron en otra generación. Probablemente. Pero influenciaron a los que nacieron en los 80, por eso. Por ende. Para hablar de generaciones, Osvaldo, tenemos que partir por una base bastante lógica y que puede sonar incluso absurda. Todas las personas nacidas en el 1000 somos pertenecientes de una generación. En el 1900, En el 1000. en el 1000, sobre el 1000, Todas las personas nacidas sobre el 1000 pertenecemos a una generación. a una generación gigantesca, Gigantesca, de un claro. milenio, ¿Ya? en donde está regida toda esa generación con el 1, que el 1 es el número del ego, o es el número del yo, del yo personal, o sea, del individualismo, y ahí podríamos empezar ya a entender otras cosas, porque nuestra generación de alguna forma es tan individualista, en positivo o en negativo, ¿ya? Porque nacimos todos dentro del milenio del 1000. Wow. O sea, es harto, igual. Sí, es muy Pero entonces, interesante. a ver, espérate. Entonces, los que no nacieron antes del milenio del 1000, están los previos que no tenían un milenio. O sea, eran los del 100, los del 200, los del Por 300. supuesto. Y ellos, como También iban siendo regidos, por ejemplo, si yo lo mirara desde una visión milenia, ellos están regidos por el 0. por el 0, claro. Pero si yo fuera mucho más concreto y no lo mirara de esta visión milenia, ellos están regidos por cada una de las centurias De las centurias que tienen. que pertenecen, en el Ya. fondo. Que es lo mismo que ahora pasamos a explicar de que, como ya tenemos claro que todos pertenecemos a la generación del yo, que es la generación del 1000, cada una de las centenas también hace una diferencia. O sea, el 11, el 1100, El el 1100, 1200, el 1200, ya. el 1400 también hace una diferencia. Entonces, como para qué nos vamos a poner a hablar de esas generaciones que es muy probable que ya, Están un poquitito muertas, sí. claro, nadie esté consciente para escucharnos. Sí, sí, no creo que haya alguien del 1200 en este momento. Claro, entonces todos aquellos que hemos nacido en el 1900, Bueno, yo creo que debe haber algún 1800 todavía vivo, pero debe ser muy poco. y probablemente no escuchen una radio online. Probablemente no. No es como muy de una generación de Claro. de escuchar radio. Bueno, son de escuchar radio, era el único medio que estaban haciendo en esas épocas, pensando en los finales del 1800. No estoy hablando de 1810, sino que del 1800. O sea, de hecho, mi abuelo era del 1896. Ya, ¿y tu abuelo hace cuánto que ya no está con No, nosotros? pues ahora tendría 120 años. Pero en el fondo, hay gente todavía. Alguien que haya nacido en Algún 1890 y compañerito de algo. curso de tu abuelo. Yo tengo una amiga que tiene su abuelo tiene 108 años. Ya, O pero sea, ya en ya 1900. como que sí, ya lo pasó, digamos. Pero en el fondo podría haber alguien así como, no, ya no. No. La persona más vieja del Probable. mundo, ¿qué edad tiene? 120 creo. 120. Sí, No, entonces ya ya no, ni siquiera esa persona alcanza. No, 3 años. Sí, podría haber nacido en 1897. Ya, pero- pero que rebuscado igual. Sí. Ya, no importa, sí, no importa. Ya, no están. De todos modos, te cuento que gente de esa época es como de la... Más o menos desde esa época se empezó a hablar de las generaciones. Yo estuve mirando, estudiando, y ¿cómo se llama? La generación del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, 1800, 1900, se le llamaron la generación perdida, que fueron los que les tocó participar en la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, claro, fue una generación como que marcada por toda esta crisis gigantesca. Y de alguna manera ellos estuvieron influenciados por esto, porque vinieron después los locos años 20 que explotaron ellos mismos, cuando ya eran más adultos, los que sobrevivieron a la guerra. Y hubo... No, los que sobrevivieron a todas las pestes primero. Bueno, es que pensemos en los que enfrentaron el 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, Mundial, hasta el 18. Entonces, claro, ellos son esa generación de 1800 y tantos, 90, ponte tú. 1880 y algo, a 1900, que ya tenían una edad suficiente para ir a la guerra en 1914. Entonces... Y si no lo tuvieran, probablemente hubieran ido igual. No, claro, pero es que me refiero a una edad... no sé, Prudente. claro, una no edad, eran una edad niños. para nosotros Ya no hoy día eran prudente. niños, claro.
sea, ya no sé, tendrían máximo 40 años, 50 años, Claro. como porque no van a mandar a un señor de 60 a la guerra, pues si lo van a mandar a morir nomás. No, nada. Sobre Y todo en nada. una guerra como la Primera Guerra, Sí. que era mucho tema de trinchera y mucho de enfrentamiento corporal. Y mucho de ego también, por supuesto. Recordemos cómo partió la Primera Guerra Mundial. O sea, murió cuando mataron al Archiduque archiduque. Fernando de- V, creo. No, pues, Astrohúngaro. No, no, del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, el archiduque. pero era sí, del Imperio Austrohúngaro, que Sí. en ese tiempo era Uno unido, solo. sí. Sí. Bueno, entonces precisamente eso es el detalle que nos marca a nosotros como generación de 1900. El 19 es el arcano o es el número del sol. Ya. Es el número también del ego. Ujú. Más. O sea, ya tenemos el 1 y el 19 ya aumenta la posibilidad del ego. El 9 tiene, si tú recuerdas, hablamos del ermitaño, luego tiene que ver con esa soledad. Entonces, si junto el 1 que es el yo con la soledad del 9, Ujú. ya tenemos una persona que va a estar constantemente solo pensando en su propio desarrollo. Y además esos dos números en conjunto dan el 19, que arma una generación en donde todo está en proceso, pero todo en un proceso personal. O sea, por algo en esa generación existen las grandes revoluciones, existió esta gran revolución comunicacional en todo el 1900, todo avanzó muy rápido. Sí, bueno, con los descubrimientos, bueno, la tecnología es 1900, Todo avanzó prácticamente muy rápido. 1900. Todo avanzó muy rápido. Y si nos fuéramos como al gen primitivo de esta evolución, es alguien que tenía la ansiedad de ser conocido o reconocido. Sí, sí. Es como ¿Cachai? bien, sí, es bien complejo, pero bueno, yo no sé, mira, el hecho de que intenten los sociólogos, los psicólogos y todo generar estas como generaciones, en el fondo tratar de entender, tratan de ordenar un poco la historia y como que el cuadro social en el fondo, porque yo diría que hay toda una mezcla en una persona, no necesariamente por haber nacido en una época va a ser de un estilo o de una forma. Ah, no, por supuesto, pero ahí yo quiero llegar también a un punto, al final, si tú lo anotas o yo lo anoto, ¿Qué? Dígame. sobre la evolución de las generaciones. ¿Ya? Lo vamos a dejar aquí, te lo Sí. voy a recordar. Sí, recuérdamelo porque es importante. Sí, bueno, después de esta generación perdida vino la generación grandiosa, los que nacieron más o menos entre el 900 y el 1924, que era, digamos, ellos estaban vivos para Para la Segunda Guerra Mundial. y para la primera, 1900, pero en el fondo eran los activos los que sí pudieron participar, o los En que la sí segunda. participaron en la Segunda Guerra Mundial, Sí. porque en el fondo tenían 39 años, el más mayor. Claro, ahora hay que hacer una aclaración bastante interesante, que cuando uno habla de las generaciones, habla de la generación de nacimiento, lo cual, el inicio de esa generación uno lo ve al menos a 20 años posterior. Claro, porque en el fondo, mientras son niños y todo, no se nota mucho La diferencia. las diferencias antes. Ahora sí. Porque ahora ya los niños, por ejemplo, como la generación Z, que son los que están naciendo, a los 2 años ya están manejando una tablet. Sí, lo que pasa es que ellos Ya. son niños de la nueva raza. Y si nos adelantamos, nos vamos a perder No vamos a perder mucho, pero no. los 1000 años. Pero te digo que están entre medio. antes era más tradicional, pues el niño que jugaba con, no sé, las Sí, bolitas, porque antes también uno sentía que el tiempo pasaba mucho más lento, entonces Claro. el día duraba mucho más y tenías más tiempo para aburrirte. Hoy día no tienes tiempo de aburrirte. No, pues no hay mucha... Bueno, esta generación del 1900 al 1924, digamos, ¿por qué se marcaría una generación así? Tenemos un 19, pero tenemos un 19-0, un 19-1 y un 19-2. Teniendo súper claro de que toda nuestra generación del 1900 está marcada por el yo, por la introspección o por el alejamiento de lo social, pero siempre con este afán, de alguna forma, egotista. Egocéntrica. No, es que no es egocéntrico. No es centrada en uno, ¿no? Es que el egocentrismo tiene relación con que todo gira en A tu torno alrededor, a uno. claro. En cambio, si yo soy el que gira alrededor mío, es como más egotista que egocéntrico. Ya, es como, ya, ¿Cachai? ego de ego, ¿ya? ¿Cachai? Es yo en mí mismo, una cosa así. Partiendo de esa base, vamos viendo de que tenemos los 0 algo, los 1 algo y los 2 algo. El 0 es lo primogenio.
O sea, esa es una generación, la generación del 1901 Al 1900, del 1900 al 1909, es una generación que está como, tal vez un poco como a la guaite, como diríamos en el campo, como esperando que algo pase, pero no sin tener muy claro para dónde tienen que ir, pero sí teniendo muy claro que tienen que ir para adelante. No sé a qué adelante voy, pero voy, Ya. de alguna forma. ¿Cachai? Porque el cero significa eso, el cero es la energía del loco, la energía primitiva. Entonces es quien da el puntapié a que toda nuestra generación del 1900 vaya avanzando más rápido. Si yo no hubiera avanzado lo suficientemente rápido para recibir nosotros aún su energía, probablemente no hubiera sucedido. Ahora hay que recordar que esas generaciones, las generaciones grandiosas, como tú le llamas, son generaciones que convivieron con las generaciones de los 1800. O sea, de hecho, son los hijos. Entonces son una generación de tránsito. ¿Ya? De ahí parte el 10, la generación del 10, del 1910 hasta el 1919, que tiene que volvemos al yo. Ya, es como un yo-yo. Que es como un yo-yo. Porque están en bien yo-yo, sí, claro. Es como un yo-yo, pero es como un ¿quién soy yo aquí y ahora? Además que en esos periodos, esa generación iba naciendo, pero ellos nacieron en guerra, nacieron en un mundo en conflicto. Entonces, claro, ¿cuál es mi pega aquí? ¿Cuál es mi pega aquí, en este mundo? Si ya se está destruyendo solo, claro. Probablemente hay algunos en sus 20 o 30 años que ya o en sus 15, que es la peor época de alguna forma, la adolescencia, que es la época de adolecer, haya pensado, ¿por qué estoy aquí si esto va a durar tan poco? Claro, seguramente. Entonces ellos lo que hicieron fue como trazar las líneas hacia adelante para que nosotros pudiéramos pensar en qué estamos haciendo aquí. ¿Ya? La generación del 20, por ejemplo, ellos ya dejan el yo y empiezan a hacer un yo más social. Y es una generación más libre, por eso es la generación de los locos años 20. Pero también es la generación que está reaccionando, porque en esos años también estaban vivos los de la... Por supuesto. La generación perdida, en el fondo. Entonces, y es la reacción a todo el sufrimiento y la escasez y todo lo que se vivió en la época de la Primera Guerra. Pero además es una reacción libertaria, en pos de la libertad, ¿cachai? Es en pos de un bien común. Los locos años 20 tenían esta como buena onda de grupo, como que juguemos todos, bailemos todos, como que cambiemos todo. Y el 2 tiene relación con eso. Ahora, cuando te digo yo que los niños, los nuevos, lo que están haciendo ahora son los niños de las nuevas generaciones, porque también ellos nacen en un 2. Claro. Claro, porque es un nuevo, bueno, pero ellos tienen el 2 al inicio. Por supuesto. Pero además, si te fijas, en esta generación de los 20 se empiezan a trazar también que es un número femenino, es el primer número femenino que existe, empiezan a trazarse las líneas de la libertad femenina. Sí. Entonces, la primera generación, la generación del 0 y la del 10, eran generaciones del yo en masculino. Y la generación del 20, gracias a Santa Coco Chanel, por supuesto, que tiene mucha importancia en esto, porque si ¿sabías tú que sin Coco Chanel probablemente el desarrollo en la revolución femenina no hubiera sido tan fuerte? No, claro. Porque ella sacó el corset y puso los pantalones. Sí. Liberó a la mujer. Liberó a la mujer, entonces... corporalmente hablando. Corporalmente hablando. Y no solo corporalmente hablando, deslenguadamente hablando también. Bueno, pero ella era una mujer liberal. Entonces, liberal. aquí también en la generación de los 20 empiezan a trazarse las líneas sobre la libertad femenina en un número femenino. Claro. ¿Sí? Es increíble. Bueno, pero esta generación, contándote un poco de la generación grandiosa, ellos les tocó participar en la Segunda Guerra. Y ahí ya también tuvieron todo un cuento. Ahora, también le tocó a la siguiente generación, que era la generación silenciosa, que en el fondo, ¿por qué le llaman silenciosa? Que son más o menos los nacidos entre el 25 y el 42. Pero o sea, durante la guerra. Son como la generación silenciosa porque en el fondo no hay un gran hito entre ellos. Te fijas en su momento de nacimiento. Sí, claro. Y no, en lo que ellos vivieron, en lo que ellos vivieron y crearon. No, y porque además la revolución de los 20 siento que fue tan intensa que los generación 30 y 40,
que además son números, uno femenino y otro masculino, son números más conservadores. Sí, pero hay que pensar que la generación grandiosa, las que nacieron entre el 900 o 901 y el 24, son los que generaron la Segunda Guerra Mundial también. Sí. Son ellos los que crearon la Segunda Guerra. Ellos son los Claro. grandiosos. Son los grandiosos, pero en pos de un ideal libertario, a pesar de que suene muy extraño que yo diga que la Segunda Guerra Mundial es una Sí, pues no es una tan situación así. libertaria. O sea, es libertaria para pero los que es- se estaban defendiendo. Claro, pero es donde aparece la libertad de pensamiento de alguna forma. ¿Según quién? No según los nazis. O sea, precisamente, hablemos de eso. precisamente, Sí. precisamente que ellos hayan tenido como generación la posibilidad de pensar diferente, independiente de lo mal que lo hicieron. No, ojo, libertad. No, ahí vamos a discutir porque Por supuesto. libertad de pensamiento no había mucha. Ahí te imponían No, el no, pensamiento pero a ver. y se acababa. Es que estoy hablando de que el ejercicio fue malo, pero el previo, ellos tuvieron la libertad de poder pensar como quisieron. Y después Sí. organizaron al pueblo y después Bueno, es que dirán, lo bueno, encerraron y todo. o sea, todo el personas tema. carismáticas con temas autoritarios y tiránicos han existido toda la vida. Por supuesto. Entonces, bueno, ahí Sí, surgió pero- nomás este personaje, digamos. Pero Pero es que el tema es que no surgió solo el personaje, sino que surgió un grupo. ¿Cachai? Sí, bueno, por el otro lado estaba Mussolini al otro lado, ¿Cachai? claro. Sí. Te van a hacer una clase de historia, dice Patricio. ¿Por qué? Nos tenemos que ir a otra. comerciales, sí. No comerciales. Nos vamos a ir a una pausa musical, esta vez con Sting. Bueno. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. And if I told her that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one.
to speak no nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear lost. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Ya estamos de vuelta con David Rojas Ludueña, quien es nuestro experto tarotista, y ahora estamos hablando de las generaciones. Oye, después de la generación grandiosa, que es la que estuvimos hablando, viene la famosa Baby Boom o Baby Boomers, Claro. que en el fondo fue una generación marcada, posterior a la guerra, que fue marcada por un espacio de mucha guagua, que nacieron muchas guaguas. Hubo muchos nacimientos, por eso es el boom de las guaguas, de los babies. Y claro, era una generación que estuvo media marcada por la Guerra Fría también, ¿eh? Y por temas como más desconfianza. Era una generación bien particular en ese sentido. Sí. Sí, esos son los que, no sé, por los que les tocó ver la muerte de Kennedy y todo eso, digamos, una generación como bien movida en términos políticos mundiales por el tema de la Guerra Fría. Claro. Mira, te voy a echar el cuento completo lo más corto posible para que podamos avanzar, y es parte de la siguiente forma. Ya hablamos como en detalle de la generación del 0, del 10 y del 20, que las 20 eran los locos. El 3 es un número femenino también, es un número de creación, pero en nuestras generaciones, en esta parte de la generación, como ya hubo una generación 20 más desenfrenada, el 3, como es femenino, también es recato al mismo tiempo. Ya. Entonces la generación del 30, insisto, nacidos en los 30, no que vivieran los 30, Claro. fue una generación que luchó un poco más como por el recato. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ya estaba partiendo de alguna forma, inclusive Walt Disney, que mucha gente dice que tontera va a hablar este jovenzuelo. ¿Por qué? Porque Walt Disney con sus dibujos animados empieza a imponer recato. Claro, en los años 20. En los años 20. Piensa tú que él, él es de la generación grandiosa, porque nació en 1901. Claro. Entonces, de este recato, que está en la generación de los 30, la generación de los 40, en donde el 4 es un número de la estructura. Claro. Entonces, aquí es donde se generan polaridades de estructura, y en donde vemos a los nazis, en donde vemos a Mussolini, en donde vemos a diferentes otras visiones súper estructuradas de lo que tiene que ser la vida, y los vemos a ellos incluso matando a otros que creen una visión diferente, que va a sonar contradictorio lo que había dicho de la libertad de expresión. Estoy hablando de que su libertad de pensamiento fue previo a... O sea, ellos tuvieron la libertad de pensar... Pero que ellos no lo permitieron que los otros lo estuvieran. Claro. Es una autolibertad, el yo-yo. Claro, el yo-yo. Sí, mucho yo-yo, ¿ah? Mucho yo-yo. Sí. Entonces, la generación de los 40 es una generación que vive bajo las estructuras, y aquí ya la estructura empieza a ser como incluso a nivel emotivo, y yo hago responsable, en todas las cosas que yo hago muy responsable a Walt Disney de todo esto, porque en donde empiezan a aparecer la iconografía del príncipe azul y la iconografía de la princesa. Claro. Que son estructuras que nos han seguido hasta el día de hoy. Claro, de la belleza. De la belleza, la delicadeza, de la perfección, etcétera, etcétera, etcétera. Y del happily ever after. O sea, claro, vivir felices para siempre, y que en el fondo nunca se cumple. Entonces, después de estas estructuras que tienen que ver con guerra, la generación de los 50 empieza a trabajar ya con que las estructuras no están funcionando, entonces tenemos que empezar a pensar. El 5 es un número de desarrollo y reflexión, es el número del sacerdote o del sabio, de alguna forma. Entonces ellos empiezan a pensar, y ya en la generación de los 50 se empieza a romper un poco este estigma de que debo casarme y ya empiezan algunas personas a pensar, por ejemplo, ¿sabes qué? Hay algo que se llama amor y parece que sirve.
para algo. Ya, perfecto, pero son una generación desconfiada. Pero claro, las generaciones, como hemos hablado siempre, todas las cosas tienen sus opuestos. Mm. Los baby boomers son la generación, a ver, los sociólogos siempre miran mucho lo negativo de las generaciones y Sí, se les en olvida general, sí. mirar lo positivo de las generaciones. Mm. Entonces, asimismo, como es una generación sociológicamente muy desconfiada, es una generación que empieza a creer en el amor. ¿Por qué? Porque después de ellos vienen los 60. Ah, no, claro, pero a ver, los baby boomers en el fondo son como desde el 40 y mediados, después de la guerra, posguerra, por ahí, hasta el 60 y principios de la década del 60, o sea, 61, 62, 63, más Claro. o menos. Lo tienen marcado muchas veces como el 63 o 62. Bueno, pero numerológicamente está marcado por Mm. décadas. por década. Porque cambia el Entonces, número. y ahí Ahora, viene hay- la sesentera. Por la supuesto, hay que importante, entender digamos. de que los últimos números de una generación, los últimos años de una generación y los primeros años de la otra generación son años de transición. Claro, Por supuesto, si uno no tampoco va- no son cambios tan Claro, bruscos en el fondo. tampoco uno va a tener un Bueno, cambio. hay una de mis primeras confusiones, porque supuestamente yo debería ser, yo me consideraba baby boomer, pero yo nací en 64, entonces en el fondo soy generación X. no baby boomer. Yo ya les dije a todos ustedes que Osvaldo pasaba como por 3 generaciones y más adelante va a decir, mi psicólogo me dijo que soy de esta generación y uno va a poder pensar así como, ok. Que sí, no, pero no, yo creo que ahí... Entonces, bueno, ahí lo voy a vamos mandar a con que clase. los 40 extremizaron las estructuras, los 50 empezaron a reflexionar de que no estaban funcionando estas estructuras y empiezan a pensar de que existen otras formas de ver la vida, como por Ujú. ejemplo el amor, como casarse por amor, como, ¿te has fijado que siempre en estas, como incluso de las series y novelas de los 50, como que empieza incluso a aparecer un poco del sexo un poco más libre, o como de Claro. entregarse por amor? Y, amor, Amor. te salió raro el Sí. amor. Oye, sí, pero en el fondo, a ver, en los años 60 todavía estaban muy chicos todavía los baby boomers, Claro. empezando eso, y, bueno, no tan chicos porque empezaron como en el 40 y tanto. Entonces, los responsables de toda la revolución de los 60 son los baby boomers, en el fondo. Porque la generación X que iban haciendo claro. en esa época solamente observó. Sí, claro, pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante, como esto es evolutivo, Ujú. cuando hablamos de generación de los 60, hablamos de la gente que nace en la generación y de alguna forma también de la gente que generó la revolución. Porque si yo nazco en el 65 y en el 65 ya hay una revolución, yo nazco de ahí en adelante. Claro, O sea, yo parto con la revolución en mi Ujú. cuerpo, ¿cachai? Entonces se habla como de la generación de tiempo-espacio, ¿ya? Entonces los 60 vienen a trabajar el amor, el 6 del número del amor. ya. Y ahí es donde se empieza a trabajar ya todo esto en muy buena onda y nos acordamos siempre de Estúpido Cupido, de La monja en la moto, del rock and roll, y todo siempre en muy buena onda, Ujú. siempre en pos de el bienestar con todos. Claro, lo que pasa es que una generación, en el fondo, no sé, la generación X está marcada por, no sé, la guerra de Vietnam y todo, entonces en el fondo era, digamos, está marcada por eso porque Claro. nacieron en esa época, pero no son necesariamente los que ejecutaron las acciones en esa Claro, época, por supuesto, porque los baby boomers fueron los que por ejecutaron las supuesto. acciones O ahí. sea, aquí estamos en esa dualidad Claro. de la gente que vivió en la generación más la gente que nace Que nace en desde la generación, revolución, ¿cachai? pero que ya parte desde ahí en adelante. Entonces, Claro, entonces en el fondo hay todo un tema con Entonces, la guerra de Vietnam, claro, no a la y guerra. precisamente es como todo- porque yo nazco en los 60, puedo generar la revolución en los 80 de alguna forma. Claro, de una u otra manera. Claro. Bueno, la generación X dura hasta el 76. Bueno, la generación del 70 es la generación de la libertad. Ese es otro simbolismo del 7. Libertad. Ya. Y por eso en la generación del 70, tanto es los que nacen como los que viven la generación del 70, aparece Gusto, aparece la revolución de las flores, aparece el amor libre, aparece la comunidad, aparece toda esta revolución extrema y el opuesto, la guerra de Vietnam, la guerra fría, todo eso que nosotros no queríamos en ese momento, pero que se nos fue impuesto. Claro. Entonces tenemos la búsqueda de la libertad y la imposición de la falta de libertad. Exacto. ¿Ya? Ya, entonces toda esa generación, bueno, como te digo, llegó hasta como los 70, 76, más o menos, la generación X. Y de ahí parte de la generación de transición, pues, los años de transición de alguna forma. Y ahí, Claro. y ahí aparecemos nosotros, los nacidos en los 80. Los del 80, los famosos millennials. Los millennials. Los millennials, y Que también en lo digo general- con mucha en dignidad general- y con mucho orgullo, también nacimos los índigos en esa misma generación. Es que son millennials.
Están dentro del ahí donde yo tenía que hablar de la evolución de la... Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay diferentes, pero por ejemplo, los millennials, ¿qué pasa con ellos? Que son una generación relativamente marcada, porque en realidad la que vio todos los avances es la generación X, porque Claro. nosotros generación X, en mi caso, vimos cómo apareció la televisión, vimos cómo apareció la televisión de blanco y negro a color, ¿te fijas? Aparecieron los primeros videojuegos, apareció internet, o sea, a nosotros nos tocó vivir esa revolución. Lo que pasa es que actualmente ya la revolución está dada y lo más que puede cambiar es que el teléfono, en vez de caminar de derecha a izquierda, ahora camina, porque ya los teléfonos lo hacen todo, es como tirita para allá en vez de tiritar para acá. Ya, esa es la diferencia que van generando actualmente. No sé, no creo que solo Más sea moderna. la diferencia. Yo creo Pero es que que nosotros partimos de cero a llegar a un celular. Es claro, pero nosotros increíble. tuvimos que aprender a comunicarnos diferente. Nosotros somos personas que usamos el hemisferio izquierdo. Los millennials ya empiezan a usar el hemisferio derecho. Ellos aprenden más por la emoción. Por supuesto. Entonces, en el fondo... Eso tiene que ver con que somos la nominación sociológica de los índigos. Claro, bueno, 8. ¿Qué sería el 8? El 8, ya está. Porque ellos son los millennials. Lo cuento como un poquito divertido porque me gusta. Nosotros en los 80 vimos la estructura de los 40, vimos la reflexión de los 50, el amor de los 60 y la libertad absoluta de los 70 y dijimos, a ver cómo ya, ¿saben qué? Yo se las compro todas y le agradezco absolutamente todo el esfuerzo que ustedes hicieron. Pero si seguimos en esta misma línea, esto termina peor que Sodoma y Gomorra. Porque aquí, en la libertad de los 70, cada uno va a tener libertad de hacer lo que quiere. Exacto, pero ¿qué pasa con los millennials en el fondo que le llaman la generación vaga? Espérate. La generación floja. Espérame. Entonces nosotros los 80 somos los vagos y los flojos porque nosotros, el 8 tiene que ver con la reflexión. O sienten que nacieron, con el infinito. O sienten que nacieron en algo en donde ya estaba todo hecho y no había no, nada para que hacer. nada, para nada. Entonces nosotros los 80 lo que dijimos, a ver, ok, estamos, se las compro todas. Gracias por todo el trabajo, pero nosotros lo que vamos a hacer es reunirlos a todos ustedes, vamos a hacer un congreso y vamos a estructurar bajo conceptos de libertad estas nuevas formas para que podamos seguir avanzando, porque si llegamos a el límite donde todo el mundo puede hacer lo que quiere, esto va a terminar en una explosión nuclear. Pero ¿qué pasa Entonces, pero ¿qué pasa con la generación millennial en sí? Los millennials en sí, no la generación que está actuando durante los nacimientos de millennials. Entonces somos los 80 y por eso en los 80 también nace la primera generación índiga. Los millennials son la nominación actual de los índigos, de los nacidos índigos y de los evolucionados índigos. ¿A qué me refiero? El trabajo, cuando uno hablaba de los índigos, siempre, de los niños índigos, uno siempre esperaba que casi como que naciera un niño rodeado de luz y como que fuera caminando y le salieran flores por el camino. Nosotros teníamos que nacer y teníamos que esperar hasta estar a esta edad. Nosotros los millennials, que son los mismos de los índigos, más sus amiguitos, esto es como un grupo de amigos, como un fan club, los índigos más los grupos de amiguitos que somos los millennials, lo que hacemos, sí, podemos ser la generación floja, pero o la vaga, pero somos los que reflexionamos diferentes, somos los que hemos traído a la Tierra las formas diferentes de comunicarse. Sí, pero también le llaman somos los que hemos traído también la diferencia de relacionarse. O sea, si tú ves las empresas jóvenes construidas por gente joven, el trato con sus trabajadores es completamente diferente a una empresa construida. Eso lo hizo la generación anterior, porque ellos son los que crearon Google y todos son de la generación anterior, no son millennials. No lo sé. No lo sé. Yo estoy trabajando en este momento y también conozco mucha gente que trabaja en empresas guiadas por millennials. O sea, por algo hay hoy día una expansión de agencias de publicidad, agencias de comunicación. Lo que pasa es que hay que pensar también, sí, hay que pensar que es una generación un poco hedonista y de una u otra manera ellos tratan de buscar, y tratan de buscar como el placer, entre comillas, o la satisfacción dentro del lugar de trabajo. Sabes que tú diste en el clavo, antes que nos empecemos a golpear, tú diste en el clavo en algo. Nosotros empezamos a ejercer, a trabajar en el hemisferio derecho. Entonces, nosotros estamos parados frente a la vida desde un paradigma diferente a la otra generación. No, por supuesto. Entonces, si los sociólogos o cualquiera sea nos quiere juzgar con el mismo paradigma, es lo mismo que puede pasar en cualquier otro aspecto de la vida. Si nos están jugando con los mismos paradigmas, siempre vamos a ser los malos o los negativos. Nosotros estamos desde otra posición, desde otro cerro mirando las cosas. Ya, perfecto. Ahora, le llaman también la generación Peter Pan.
Que es Sí, una porque no generación que queremos se niega a crecer. crecer, que no quieren independizarse de los padres, es como bien complejo. Es ¿Ah? bien cómodo al final del Es día. una Y además generación por eso es le llaman la vaga, práctico, po. es Si en el fondo la vaga práctico. y la Si, floja en el si al fondo. final del día hemos aprendido a ser prácticos. Mucho corrector en Word y esas cosas que los ha hecho un poco Más prácticos. más prácticos, digamos, sí, utilitarios, en el fondo, como que ya me Pero, sirve, listo, pero basta. aún así sigo insistiendo mirando la vida desde un paradigma diferente y con conceptos diferentes. Con conceptos de relaciones diferentes, con conceptos de amistad diferentes, con cercanías diferentes, con demostraciones de afecto diferentes. Porque el hemisferio derecho tiene que ver con el hemisferio femenino de nuestro cerebro, que tiene que ver con el desarrollo emotivo y Claro. las artes. Oye, y la última generación, la que están naciendo ahora, y que ya podemos hablar de una gente de 18 a 20 años, ¿ah? En esta última generación, la generación Z, la posterior a los millennials, tienen un tema importante. Ellos ya como que están dejando un poco la educación formal, por ejemplo. Sí, lo que se pasa van a aspectos más la pragmáticos. generación, ¿cómo le llaman? Z. Posterior a los índigos, en misticidad, nacen los cristales, de los cuales hay índigos que evolucionan a cristal o simplemente nacen cristales que nacen en el 90 y algo. Siguen siendo dentro de los millennials, en el fondo. Claro, como la última parte de los millennials, pero que también hoy día es una generación aparte. Entonces, nosotros los índigos vinimos a juzgar y reorganizar de alguna forma. Los cristales vinieron a imponer. Entonces ya la educación formal no está funcionando para ellos y por eso están buscando otras alternativas educativas. Claro, la generación Z. Ellos no son cristales, ¿o sí? No. Sí. No. ¿Cuándo nace la generación Z? Desde el 98 o 2000. No, pues ellos ya son niños arcoíris o niños de la nueva era. Son la Z. Son la Z. Los que están naciendo ahora y que tienen ahora 20 años y no están optando por la universidad. No, por supuesto. Por supuesto, porque ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando de otra cosa, ¿por qué? Porque ahí el uno cambia a dos. Pasamos al tú. Ahí pasamos al nosotros. O al nosotros. Al nosotros. Entonces ahí ya el paradigma es completamente diferente. Son los que nacieron bajo el 2, del milenio 2. Los que nacen bajo el milenio 2. Interesante el milenio 2. Interesante, ¿eh? Podríamos de repente, y lo vamos a dejar para el próximo programa porque ya nos están mirando feo. Ya nos alargamos más de la cuenta. Entonces, ¿qué te parece si dejamos para el próximo programa hablar de los últimos? Los que están naciendo ahora y qué se aspecta en el futuro con estas generaciones. Pues, yo hablaría desde los millennials hasta los Z y de ahí para adelante, porque ellos son los que en 10 años más van a manejar el mundo. Y si quieren encontrar información, la pueden encontrar también en las redes sociales de nuestro programa, que es en Facebook, Twitter e Instagram, es Mística Realidad o @Mística Realidad, y ahí vamos a estar subiendo hasta el lunes más información referente a las generaciones, a los temas, la visión sociológica y la visión más espiritual. Ya, muchas gracias por su audiencia, nos despedimos y nos vemos el lunes. Nos oímos y vemos el lunes. Chao. Chao. My father said never give up the son. Just look what Amelia and John done. Oh, Rose and Teresa, they're all one. Not scared to be strong. Now you can run if you see that right. Lord, let me know one in my whole life. All you can tell us is if they're wrong. I get to keep on dancing all night long. Yeah, you could be someone special. You've got pride in your brains and like that in your face. You go higher than they ever go. In you I see. You've got fire in your eyes.
Just turn I it paid on. my intuition, I couldn't afford tuition. My funds was insufficient, it felt like I'm in prison. Until I realized I had to set my mind free. I was trusting statistics more than I trust me. Get a degree, good job, 401k. But I'm trying to turn K's to M's, what does it take? And maybe I could be the new Ali of music, probably. Instead of doing it just as a hobby like these boys told me to. I guess you either watch the show or you show and prove. Prove it to them or you prove it to yourself. But honestly, it's better if you do it for yourself. Never complacent till we hit the oasis. One life, don't waste it. Feel my heart racing. Success, I taste it. We on the verge of getting every single thing that we deserve. Someone special. You've got fire in your eyes. I can see heaven inside you. Go further than we've ever gone. In you I see someone special. You've got fire in your brains. You can break through, change your go higher than we've ever gone. Just turn it on. In you I see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on. But you can't go wrong. En la SEC entienden que trabajar y estudiar no es fácil. Están conscientes de que ser un mejor profesional debe estar al alcance de todos. Ven y conoce sus carreras, la accesibilidad de sus campus, su excelente formación académica y un sistema de pagos flexible. La educación que sueñas a tu alcance. Y no te olvides, matrícula a costo cero para alumnos nuevos. Universidad SEC. Educación al alcance de todos. Conoce más en uisec.cl o al 649 80.000.